Hola estudiantes, el día de hoy vamos a hacer unos pancakes, pero realmente no les quiero mostrar cómo hacemos acá la receta de los pancakes, sino que queremos hablar de unos parámetros de electricidad que son voltaje, pues corriente y finalmente potencia y energía consumida. Entonces para eso vamos a usar esta maquinita que, como ustedes pueden ver acá, eh, está al revés. Ahora sí, por acá informa que tiene una potencia de 550 vatios. Resulta que para calcular la potencia consumida de este tipo de dispositivos, pues lo que cogemos es ese valor de 550 vatios, lo multiplicamos por el tiempo que está encendido y ese valor nos dará, pues si usamos el tiempo en horas, pues nos dará en vatios hora. Eh, lo podemos multiplicar simplemente así porque esto tiene una potencia, una carga resistiva, no una carga inductiva. No es un motor, no es un condensador. Entonces la potencia que consume es directamente pues la potencia, la energía total que consume pues es la potencia pues activa y no tiene potencia reactiva. Eso lo vamos a ver con otro aparato y queremos contrastar ese valor con otro dispositivo. Entonces para eso tenemos este otro elemento, un batímetro. Entonces vamos a conectarlo. Se ve un poco lejos, pero por ahí se ve, listo. Este batímetro me indica los vatios, en este caso, vatios en tiempo real. Pues vamos a resetearlo para que nos dé el valor completo y final. Listo, ahora sí, ya volví. Este instrumento nos da la potencia que está consumiendo actualmente. Nos dice la cantidad de kilovatios hora en total que ha consumido. El voltaje que está recibiendo en este momento son 130 voltios. La corriente que se está consumiendo, como no está conectado a este aparato, pues entonces son 0 amperios. Pero como son 130 voltios y son 550 vatios, pues se espera que sea alrededor de unos 4 amperios o un poco más. Nos da la potencia mínima que ha marcado, la potencia máxima que ha marcado, por ejemplo cuando uno tiene dispositivos que cambian de potencia, una alarma por sobrecarga y pues el costo de la electricidad, que lo vamos a ignorar. En este momento no lo hemos configurado, entonces lo vamos a ignorar. Bueno, entonces ese aparato nos va a medir los kilovatios hora consumidos por el dispositivo, pero vamos a dejarlo ahí en la potencia actual. Entonces, como les comentaba, los vamos a contrastar esa información con el valor que vamos a medir. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Como les comentaba, son 550 vatios multiplicado por el tiempo calculado con el cronómetro que vamos a tener acá. Y pues además de eso vamos a tener otro instrumento que es una sensor láser de temperatura, un sensor infrarrojo de temperatura, que nos va a ayudar a medir otros datos pues que son irrelevantes para el tema de la energía, pero pues resulta para mí interesante. Entonces también vamos a tener otro instrumento que es una pinza amperimétrica. Mm, Ya les mostraré cuál es el truco de esta pinza y cuál es la pregunta que les voy a dejar con esta pinza. Porque esta pinza también me mide los amperios al igual que el otro dispositivo, pero entonces esta no es invasiva. Sin embargo, por cómo está ubicado el cable, no lo vamos a poder medir de la manera correcta, entonces no nos va a marcar la medida que realmente queremos tener. Y bueno, es hora de comenzar a conectar el dispositivo y comenzar a medir el tiempo. Tengamos en cuenta que el tiempo es mientras este bombillo permanezca encendido. Entonces vamos a comenzar conectando el dispositivo. Previamente ya había hecho la mezcla de comida.
y arranca el tiempo. Entonces yo les comentaba que el dispositivo consumía 550 vatios. Vemos en este momento que está marcando 623 vatios de potencia. Está marcando que lleva a 0 kilovatios, el voltaje baja un poco. Tenemos 4.8 amperios. La potencia mínima 61 vatios, que es irrelevante. La potencia máxima es de 626 vatios. Y puede que vaya disminuyendo un poco en la medida que se vaya calentando la resistencia. Entonces vemos que el bombillo sigue encendido y por eso estamos midiendo el tiempo. Para evitar que se queme el dispositivo, porque acabamos de medir la temperatura, por el momento solamente ha llegado a una temperatura máxima de 131 grados Celsius. Entonces para evitar que se queme usamos spray de aceite en aerosol, en este caso, para también evitar que se pegue. Entonces el aceite nos va a mantener una temperatura máxima por ahí cercana a los 180 grados, en donde pues aparece la temperatura de humo, si mal no recuerdo se llama, o si fuera agua sería el punto de ebullición. Entonces ahí vemos que sigue encendido. Pues cuando ya esté caliente, si llegó a 229 grados. Como ya está caliente, ya apagó la resistencia, entonces lo desconectamos acá, el tiempo lo paramos y vamos a seguir midiendo y vamos a introducirle la mezcla. Más que un curso de cocina, es un ejercicio práctico de electricidad. Si tienen recomendaciones de cómo realizar la mezcla, pues se reciben. Los invito a dejarlo en los comentarios. Bueno, ahí esperamos a que vuelva a encender el tiempo. Entonces ya se va cocinando. En la parte externa la temperatura es de 60 grados. Ya empezó otra vez a cocinar, entonces retomamos el tiempo. Va 1 minuto 30 segundos encendido. Y ahí vamos cocinando. Bueno, mientras tenemos la pinza perimétrica, ahí está marcando 0. Si la atravesamos acá, ¿cuánto va a marcar? Aproximadamente 0. Ahí estoy cometiendo un error al medir la corriente. Entonces, si les digo que la corriente, este dispositivo mide la corriente en la medida que detecta el campo magnético generado por el clave que ya se detuvo. Detecta el campo magnético que fluye por el alrededor. Le falta un poco. Entonces, ¿cuál será el error? Porque detecta un campo magnético de 0. O una corriente de 0, más bien. ¿Cuál creen que será el error? Pues al final lo mencionamos y pues mencionamos de por qué no lo estoy midiendo de la manera correcta. Creció bacano. Creo que le falta un poco de cocinar. Entonces esperemos un momento. Yo creo que ya está bien. Voy a desconectarlo un momento para no tener que correr mientras hago el cambio de mezcla. Y entonces el dispositivo no me va a marcar más potencia consumida, porque pues no hay nada que esté consumiendo la potencia. En este momento se usó aproximadamente 2 minutos de electricidad. Yo les comentaba inicialmente que a 550 vatios. 2 minutos, bueno, más de 2 minutos es un 30avo de hora. Entonces multiplicamos los dos valores, 550 vatios por un 30avo de hora, para obtener la potencia en vatios hora. Pues ahora en este momento no tengo un sexto dispositivo que sería una calculadora, pero pues más o menos eso cuánto daría. Daría alrededor de 20 vatios hora. 20 por 30
daría 600. Entonces daría alrededor de 20 vatios hora. Pues vamos a contrastar con lo que dice este dispositivo si marcó 20 vatios hora consumidos. Él lo está marcando en kilovatios hora, entonces no va a aparecer el 20, sino que va a aparecer un 0.020 kilovatios hora. Bueno, listo, era un valor cercano, aproximado, pues no estamos usando la calculadora. El batímetro nos dice que en este momento se ha consumido 0.022 kilovatios hora, que son 22 vatios hora, que es muy cercano al valor que nosotros estimamos a partir de la potencia nominal del dispositivo y el tiempo consumido. ¿Por qué varía la potencia nominal del dispositivo? Porque nos está midiendo 550, nos está midiendo 626 vatios y no nos mide 550 vatios. Pues pueden haber diferentes razones. Precisamente el término es potencia nominal. Muchas veces se exagera la potencia de los dispositivos y el dispositivo al final consume menos, pero en este caso pues puede ser también que el voltaje pues está relativamente alto, lo que está llegando al toma corriente 130 voltios, y de pronto el dispositivo está pensado para usarse está un poco caliente, en un voltaje inferior, 120 voltios, 120 voltios. Entonces por eso puede ser que la potencia que estamos midiendo es superior al ser el voltaje mayor y al ser una carga resistiva y cumplirse la ley de Ohm. Entonces vamos a devolverlo al valor de potencia en tiempo real. También vamos a comparar ahorita que la potencia varía entre cuando se enciende la luz y cuando se apaga la luz. Pero pues antes de eso les comentaba, vamos a sacar el resultado. A ver si al día de hoy hay cena. ¿Listo? ¿Qué opinan del resultado? Bueno, vamos a hacer una segunda. Y entonces le podemos agregar un poquito más de aceite. Qué bien que no se pegó. Excelente que no se haya pegado. Vamos a dejar que se caliente un poco. En este momento la temperatura está por los 98 grados Celsius. 100 grados Celsius. Entonces vamos a conectarlo, dejar que se caliente un poco y luego sí volvemos a introducir la mezcla cuando esté caliente, y así tratamos de evitar que se queme, que se pegue, perdón. Entonces vamos a ver cómo cuando lo conectamos, ese número que está ya 0 cambia a 600 y algo. Listo, y cambió. Volvemos a encender el tiempo. Esperamos a que suba la temperatura. Acá tenemos nuestra primera resultado del experimento. Entonces sigue marcando 626, está contando el tiempo. Ha marcado 149 grados Celsius. Esperemos un poco más, que llegue alrededor de los 180 a 200 grados Celsius. Recordemos que los aceites pues no deberían recalentarse porque generan pues unas sustancias de pronto no tan buenas. Pero pues si lo dejamos que se caliente también evita a que se peguen los elementos. Ahí ya llegamos a 214 grados Celsius, ya apagó. Listo. Vemos que la potencia se redujo de una vez a 0. Vamos a introducir la mezcla. Pudimos haber usado otro dispositivo para cuantificar la cantidad de mezcla a introducir en función del peso. Pero hoy no nos salgamos del tema. Entonces ahí esperamos que se siga cocinando. Ya, encendió. Volvamos a contar el tiempo. Van 3 minutos 6 segundos.
Hay que tener cuidado de no oprimir el botón de resetear el reloj. Vamos contando el tiempo, vemos que el bombillo está encendido, volvió a la potencia de 630 vatios. Como no hemos configurado el costo de la electricidad, pues por eso nos indica 0. Ya apagó. Entonces 3 minutos 46 segundos. Vemos que la potencia volvió a 0. En el momento hemos consumido 39 vatios hora. Vamos a dejarlo en voltaje y ver cómo varía el voltaje cuando se enciende el dispositivo. Resulta que la corriente que nos llega en el tomacorriente es corriente alterna, entonces el valor que nos indica ahí es un valor promedio en función del tiempo. Está bonito. Que ya se consideraría aceptable. Les comentaba que la corriente que nos llega es una corriente alterna, significa que hay un cable que está variando su voltaje en el tiempo con respecto a otro cable que sería la referencia tierra, un neutro. Bueno, acá sería más neutro que tierra, el término correcto. Ese voltaje varía en forma sinusoidal y el valor que nos entrega allá es un valor promedio. Realmente el voltaje máximo estará alrededor de los 180, 200 voltios, pero se nos facilita usar un valor promedio que nos permita con una corriente promedio hallar la potencia promedio que consume el dispositivo y con eso hallar la energía que aproximadamente en una hora, en el tiempo determinado, pues consumió este dispositivo. Vamos a retirar el resultado. Listo. Uy. Un pequeño accidente, pero ahí está. Bueno. Vamos a iniciar una tercera, pero pues el video no lo vamos a extender tanto, no vamos a mostrar el resultado. Entonces, en este momento la temperatura es de 120 grados Celsius, vamos a volverlo a calentar. Les comentaba que esta pinza mide la corriente, que es un valor que también nos entregará allá el otro dispositivo, pero esta no tiene que cortarse el cable para medir. Sin embargo, esto lo que mide directamente es un campo magnético, una corriente inducida en esta abrazadera que lo transforma pues en un voltaje de corriente. Para medir esa corriente inducida solo necesitamos medir lo que vamos a medir es la corriente neta que fluye dentro de la pinza. Como lo que hacemos es en este caso introducir los dos cables de la máquina, entonces realmente no hay ninguna corriente neta, porque la corriente que fluye hacia la máquina es la misma corriente que se va de la máquina. Entonces, como no hay una corriente neta, por eso en este caso la pinza no nos entrega una información útil. ¿Qué podríamos hacer para medir esa corriente y por lo tanto multiplicarlo por el voltaje promedio y calcular la potencia que realmente está consumiendo el dispositivo? Lo que podríamos hacer es separar los cables para solamente medir uno de los dos cables, pero pues en la práctica consideraría que eso sería dañar el dispositivo, entonces prefiero no usar esta pinza en este momento, pues no mostrar cómo se usa, sino en otro experimento pues lo realizaremos en el laboratorio.
Entonces vamos a conectarlo, como les comentaba, vamos a ver cómo varía el voltaje cuando conectamos el dispositivo. Finalmente pues listo. Ahí medimos 3 minutos 46 segundos. Ya les enfoco, ahí está, 3 minutos 46 segundos con una energía total consumida 39 vatios hora. Entonces pues le queda tarea verificar y contrastar si los dos datos son coherentes, en donde tenemos que transformar esos minutos y segundos en horas, multiplicarlo por la potencia, ya sea la nominal o la que nos entrega el dispositivo, 550 o 626, y pues nos dará un resultado. De todas maneras, estos resultados son aproximados porque pues al final desconozco la calibración de estos instrumentos. Y como no hay una certificación, entonces pueden variar un poco de lo que nos cobra la electrificadora. Los instrumentos pues entregados por la electrificadora pues tendrán una calibración dentro de unos parámetros técnicos y se esperaría que fueran más precisos. Entonces vamos a ver cómo varía el voltaje. Está a 130 voltios, bajó 2-3 voltios por conectar esta carga. Y bueno, y comenzamos otra vez a medir el tiempo. Está otra vez encendido. Esperamos a que suba la temperatura. 140 grados. En este caso no sonó tanto como hirviendo porque no está tan caliente. Me hizo falta elevarle un poquito más la temperatura. Les comentaba, la corriente es de 4.8 amperios, entonces 4.8 por 130 voltios, pues nos da aproximadamente esos 626 vatios. En este caso son 614 vatios. Ahí se detuvo, detenemos el tiempo. Van 5 minutos 7 segundos y va 54 vatios hora o 0.054 vatios hora. Bueno, voy a desconectarlo y más tarde les muestro el resultado final de la comida. Bueno, ya para finalizar el video, entonces les presento el resultado. Y pues los cálculos matemáticos, pues les queda verificarlo en sus respectivas casas. Entonces espero les haya gustado el video y pues espero me guste la cena. Feliz noche.